Buenas tardes, arquitecto. Espero que usted se encuentre muy bien. Pedirle que se cuide mucho y bueno, pues no esperar a que pase esta mala racha para poder vernos nuevamente. Ahora, volviendo al tema, a mi grupo y a mí nos ha tocado exponer sobre los mobiliarios del siglo XX, mobiliario de la Bauhaus y también el mobiliario postmoderno. Bueno, empezamos por el mobiliario del siglo XX. Con respecto a su origen y contexto, en las primeras décadas del siglo XX se comienza a pensar en el diseño de muebles orientado a conceptos de estandarización, producción y adaptación al usuario y al espacio en cuanto a confort y términos más asentados en el diseño. Es decir, que en el siglo XX la funcionalidad era un factor muy importante en el diseño y creación del mobiliario. También se elimina toda decoración sobrecargada que antes tenían en épocas anteriores. Y con respecto al material que se utiliza para la creación del mobiliario, se utilizan numerosos materiales, ¿no? Y algunos de ellos eran novedosos para la época. Con respecto a sus características, se hace utilización de materiales metálicos como es el hierro, el acero y el aluminio, así como se ve en el ejemplo. También hay aplicación de los plásticos, no solo como elementos estructurales, sino también como revestimientos rígidos. También, así como se ve en el ejemplo, se hace empleo de las maderas. Y con respecto a la utilización de maderas, se utilizan las maderas africanas y las asiáticas. También hay nuevas técnicas de pinturas y vernices impermeables. Con respecto a sus formas, las formas del mobiliario de diseño proponen una idea hacia el confort del usuario, pero tienen una cierta personalización de su creador. En un inicio como que no había muchos diseños, pero conforme pasó el tiempo, los diseños fueron creciendo y también hubo bastantes creadores. Ahora, pasando a los representantes, como primer punto tenemos a Florence y a Hans Cannon. Florence fue una pionera en su época. Ella tuvo como maestros a grandes arquitectos como son Mies van der Rohe. En 1945 ella se casó con Hans Cannon. En esa época, o mejor dicho, en ese año, él estaba creando una empresa, la empresa Canon, donde se dedicaba a la creación de mobiliario del siglo XX. Entonces, al casarse, ellos empezaron a producir mobiliario. Una característica especial de Florence es que ella no solo se encargaba de decorar o crear mobiliarios bonitos, sino que ella diseñaba o creaba espacios de acuerdo a las necesidades de sus clientes. Acá tenemos ejemplos de mobiliarios que ambos crearon. Como se puede apreciar, la forma es muy sencilla, es muy básica, pero cuenta con una buena funcionalidad, son funcionales. También se puede utilizar también como digo, se puede ver la utilización de materiales como es el material metálico, ¿no? Como segundo representante tenemos a Werner Panton. Werner nació en Dinamarca en 1926. Uno de sus más grandes diseños fue la silla Panton, que fue presentada por Vitra en 1967. Otros ejemplos más está la Konechild y la lámpara Globo, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Werner fue famoso y pionero en la posguerra por el hecho de que él utilizaba materiales novedosos en la fabricación de su mobiliario.
muy aparte de que él también utilizaba colores llamativos y sus formas eran orgánicas. Acá están los mobiliarios que él creó, o mejor dicho, que él diseñó. Está la Panther Chair, la Cone Chair y la lámpara de mesa. En tercer punto, o como tercer representante, tenemos a Miguel Milá. Miguel Milá fue uno de los grandes diseñadores industriales de los años 50. Ganó el Premio Nacional de Diseño en 1987. Él es caracterizado por la utilización de materiales nobles como es la madera. Con respecto a sus obras más destacadas está la lámpara cesta, la lámpara TMM y un elemento muy importante para él es el banco neorromántico. Aquí podemos ver a su creación más representativa, que es el banco neorromántico. Como se puede apreciar, la forma es muy sencilla, pero cuenta con una muy buena utilidad. Aparte, lo que podemos también apreciar es el hecho de que el banco neorromántico, junto con la lámpara cesta, en sus materiales es la madera. Y es algo que lo caracteriza a Miguel Milán. Por último, pero no menos importante, tenemos a Hugo Alvar. Hugo Alvar Aalto nació en Helsinki en 1898. Él fue un arquitecto reconocido a la altura de los grandes como Le Corbusier o Mies van der Rohe. Él formó parte de la Bauhaus, pero en 1928 entró a formar parte de los IAM, donde realizó los congresos más importantes de la arquitectura moderna. Con respecto a su diseño, él mayormente se inclina por el carácter más orgánico en sus diseños. Acá tenemos algunos mobiliarios de los que él creó. Está la silla Paimio, la lámpara Pendant y los floreros. En cuanto a los materiales del mobiliario del siglo XX, tenemos lo que son los tapizados, la madera y los metales, siendo estos los más comunes. En cuanto a los tapizados, tenemos de vinil y cuero, que son la tendencia más enfatizada. Muchos de estos muebles lo que requieren emplean estos materiales en combinación con algún otro material que le da la estructura como tal. En cuanto a los muebles de madera, son los iconos de diseño que emplean la madera curveada para la estructura de los asientos, tanto en planos curveados como en estructuras tubulantes. Por ejemplo, los materiales contemplan no solo la estructura, sino también la interacción entre las personas. El mueble ofrece mayor confort y adaptación a los mismos. El material como el metal se emplea para la articulación del propio mueble, que se utiliza de forma tubulantes entre sí, pero además se generan superficies curveadas muy comunes de esta tendencia. Luego tenemos lo que es los ejemplos de estos mobiliarios. Por ejemplo, tenemos la silla BKF. En cuanto a la silla BKF, es conocida también como la silla mariposa. Esta butaca fue diseñada por los arquitectos del Grupo Austral en Buenos Aires en 1938. Su estructura tubular de acero se ve recubierta con piel cocida para dar forma al respaldo y al asiento. Su sencillez y ligereza se consiguen integrando técnica y artesanía en un diseño funcional y temporal, que se consideró por casi 80 años como un icono del mobiliario moderno. Esta silla obtuvo el primer lugar en el primer Salón de Artistas Decoradores de Buenos Aires en 1943 y en 1951 se integró a la decoración permanente del MoMA. Luego tenemos la silla LCW. En cuanto a la silla LCW, es de la colección de Plywood Group, resultado de la experimentación de Ray Charles y Eames con la madera laminada moldeada tridimensionalmente. Es considerada por la revista Time como el mejor diseño del siglo XX.
Este modelo fue creado en 1946, poniendo de manifiesto que el diseño no está necesariamente en contradicción con la producción en masa y la comodidad. Actualmente, al igual que la lawn chair, son parte de la colección permanente de moda. Por último tenemos la silla Wiggle, que es por Frank Gehry. Este arquitecto fue reconocido por sus obras arquitectónicas, los cuales rompen con lo establecido. Frank Gehry solía usar materiales poco convencionales, en el cual desarrolló una serie de muebles llamada Easy Edge, con la que buscaba darle una nueva dimensión estética a un material corriente como el cartón. En sí, el cartón se puso de moda durante los años 60 como una alternativa ligera y barata para fabricar mobiliario tradicional, y se intentaron diversas técnicas para reforzar el cartón, aunque nunca llegó a competir contra el plástico hasta que Gehry descubrió un proceso en el cual le dio aún más popularidad a este noble material. Pasamos a lo que es el mobiliario Bauhaus. En cuanto a su origen y contexto, según la Bauhaus, fue una importante escuela de diseño centrada en las artes aplicadas y fundadas por Weimar, Alemania, en 1919. Siendo su fundador Walter Gropius, que era un influyente arquitecto moderno y luego docente y director de la escuela Bauhaus. En cuanto a su filosofía, se basó en el diseño de los principios relevantes a las necesidades de la sociedad y a las que debe utilizar tecnología moderna y materiales que cumplan las necesidades del consumidor de manera económica. Una contribución importante hecha por la escuela Bauhaus fue el uso de acero en los marcos y soportes de distintos tipos de muebles, incluyendo mesas, sillas, sofás e incluso lámparas. El uso de tubos de acero hechos a máquina y producidos en masa creó formas simples que requerían de poca artesanía o tapicería. El acero tubular redujo sustancialmente los costos de producción y consecuentemente el costo final del producto. También contribuyó al aspecto moderno y racionalizado de los muebles. Características del mobiliario Bauhaus. Entre las principales características que encontramos en este estilo es la tecnología con la que los muebles eran fabricados, ya que su producción era industrial y en serie, lo cual permitía que estos muebles sean más baratos que los tradicionales. También en la concepción en su diseño tenían líneas simples y esenciales, lo cual permitían que estos sean de fácil transporte y de fácil envío. Otro de los puntos principales era la filosofía con lo que se le diseñaba, teniendo como punto de referencia la racionalidad, la cual nos dice que la forma debe seguir la función. Por lo tanto, el objeto del mueble en cuestión era bonito siempre y cuando sea funcional, y la forma de este debía corresponder totalmente a su función. Como último punto tenemos la esencialidad. Menos es más. Como la función precedía la forma, se eliminan todas las decoraciones, adornos y detalles que no son necesarios para este. También tenemos que los colores más usuales y característicos en estos son el color negro, el blanco, el gris, el marrón y el acero cromado. Materiales del mobiliario Bauhaus. Según los profesores de la Bauhaus, los materiales deben reflejar la verdadera naturaleza de los objetos. En este estilo, los principales materiales que se usaron son el vidrio, el metal, la madera doblada, el acero, el cuero y el plástico. Materiales de los cuales se daban el lujo de reducirlos por completo y no taparlos con otros. Todos los materiales que hoy nos parecen de los más convencionales para muebles y decoración, en esa época eran una novedad. Representantes de Bauhaus. Entre los principales representantes tenemos a Walter Gropius, el cual fue un arquitecto, urbanista y diseñador alemán. Él fue pionero de la arquitectura moderna que impulsó en la misma escuela de Bauhaus. La fundó en 1919 y la dirigió hasta 1928, en donde dejó el centro para continuar con su carrera en Berlín. Posteriormente a esto trabajó como profesor en la Universidad de Harvard. Hans Meyer fue el segundo director de la Bauhaus entre 1928 y 1930. Fue un arquitecto y urbanista suizo que impulsó el departamento de arquitectura de la escuela.
Durante su etapa como director, la Bauhaus se acercó al comunismo. Es por esto que Mayer se mudó a Moscú, en donde continuó con sus enseñanzas de arquitectura. En 1936, Mayer regresó a Suiza y 3 años más tarde se marchó a México, en donde pasó 10 años ahí hasta que regresó definitivamente a Suiza para su retiro. Como último representante más conocido de la Bauhaus, tenemos a Mies van der Rohe, el cual fue un arquitecto alemán, pionero de la arquitectura moderna e internacionalista. A él se le atribuye la famosa frase "menos es más". Van der Rohe fue el tercer director de la Bauhaus, justo en el momento más complicado de la escuela, de 1930 al 33. Se esforzó por mantener la escuela al margen de la política. Sin embargo, el partido nazi cerró el centro en 1933. Fue ahí donde se mudó a los Estados Unidos y trabajó como director de la Escuela de Arquitectura de Chicago. En sí, sus diseños se caracterizan por tener espacios abiertos muy grandes y dejar los materiales a la vista, tanto en las edificaciones como en el mobiliario. Un factor muy importante en general a tomar en cuenta en el estilo. Dentro de los ejemplos del mobiliario Bauhaus nos encontramos con la silla Wesley, esta también conocida como la silla modelo B3, la cual fue diseñada por el arquitecto modernista y diseñador de muebles húngaro Marcel Breuer entre los años 1925 y 1926. Este se inspiró para crearla mientras montaba su bicicleta. Imaginó tomar el acero tubular, el cual es utilizado para el manillar, y así doblarlo y hacer muebles. Esta silla pronto se conoció como la silla Wesley, ya que lleva el nombre del pintor ruso Wassily Kandinsky, el cual es amigo de Breuer. A continuación tenemos a la silla BRNO. Esta fue diseñada por el arquitecto modernista Mies van der Rohe entre los años 1929 y 1930. Este es un claro ejemplo del principio de Bauhaus, el cual busca reducir objetos a sus elementos básicos, de tal manera que sustituye las 4 patas que normalmente lleva una silla por la única barra en forma de C que soporta todo el asiento. También tenemos a la silla Barcelona, la cual fue creada en 1929 para la Exposición Internacional de Barcelona. Esta silla fue diseñada por el director de la Bauhaus, Mies van der Rohe, en colaboración con el arquitecto Lily Reich. Cuenta con 2 cojines rectangulares delgados sobre un marco ligero de acero inoxidable. El marco de la silla fue rediseñada en 1950 con acero inoxidable, lo cual permite su realización en una única pieza. El respaldo y el asiento son de piel bovina. Continuando con la silla Vivendum, el cual es el único diseño de Eileen Gray en el año 1929. Se trata de una silla singular, la cual sigue la estela de otros maestros del diseño, como Mies van der Rohe, ya mencionado anteriormente, o Le Corbusier. Su nombre proviene del hombre de Michelin, siendo bautizada por la propia Gray de forma irónica. El cuero de esta silla está cosido de manera que parece hinchado, y las almohadillas interiores de poliuretano con relleno de poliéster le confieren un aspecto esponjoso que además lo hacen sumamente cómodo. Y para finalizar, con el mobiliario Bauhaus tenemos a la silla Club, creada en 1928 por el diseñador Joseph Albers, donde se puede apreciar la simplicidad con la que trabajaban en esta época. El mobiliario posmoderno. Dentro del origen y contexto tenemos que es un estilo que se contrapone al modernismo, en el cual era importante la estética, la repercusión del artista y el compromiso con el cambio y la ruptura con la tradición. En el posmodernismo no es necesario crear algo nuevo, se utilizan cosas del pasado. La tendencia crea una sensación de inseguridad por no tener absolutos, trascendencia ni pretensiones. El artista posmoderno es escéptico y abierto a la incertidumbre. En el mobiliario se recuperó el ornamentalismo y los valores artísticos del diseño. Se usó motivos historicistas. Robert Venturi decía: "Lo menos es aburrido". El diseñador pasa a tener estatus de artista. Aparecen sillas de formas escultóricas realizadas con materiales insólitos,
pueden transformarse en objetos poéticos. A los diseñadores les importa la expresión de los valores simbólicos, formales, conceptuales o rituales del diseño. No buscaban que gustara visualmente ni que cumpliera con el margen convencional del diseño, sino todo lo contrario. Querían atreverse a cosas diferentes y a crear su antojo sin buscar la estética del producto. Ellos querían probar que el buen diseño sí existía, pero tradicional no tenía que ser la moda actual. Dentro de las características del mobiliario posmoderno, encontramos que el diseño tomó el término posmoderno de la arquitectura para aplicarlo al mobiliario y a los objetos, de tal manera que los productos posmodernos citan y combinan estilos historicistas. Utilizan color en abundancia, usan formas significativas disociadas por completo de la función, reinterpretan la apariencia de los objetos en relación con su uso, combinan una rica ornamentación con formas minimalistas y usan materiales caros a lo kitsch. Representantes del mobiliario postmoderno. Robert Venturi nació el 25 de junio de 1925 en Filadelfia, Estados Unidos. Asistió a la Academia Episcopal y se graduó en 1943. Luego entró en la Universidad de Princeton, donde recibió su licenciatura en arte en 1947 y en 1950 la maestría. Durante su estancia en Princeton, Venturi estudió bajo la dirección de Jean Labatut, quien enseñó a Venturi no solo cómo crear edificios en la mente del arquitecto, sino también cómo sus percepciones se moldean en la mente de la gente de la calle. Ganador del premio Pritzker 1991, y en el 2016 se le otorgó la medalla de oro del AIA conjuntamente con su esposa Denise Scott Brown. Algunos de los muebles creados por Venturi fueron la silla Queen Anne, la silla Sheraton y la silla Chipadal. Otro representante viene a ser Alessandro Mandini. Es un arquitecto diseñador que nació en Milán en 1931 y se graduó en 1959. Además, fue artista, director de diseño teórico y periodista. Comenzó su profesión en Estudio Nisoli. Su diseño siempre estuvo caracterizado por un extra interés en la mezcla de diferentes culturas y formas de expresión. Ha creado gráfica, mobiliario, interiores, pinturas, arquitectura y escribió varios artículos y libros. Bueno, entre los mobiliarios que él creó viene a ser lo que es la Divani Candisi, que viene a ser un sofá muy colorido, extravagante en sus formas, la Props geométrica de Capellini, la mesa 7020 de Zanota y la mesa 6520 de Zanota, mesa de cristal. Ettore Sassaz. Este arquitecto y diseñador italiano de origen austriaco fue una de las figuras más destacadas del siglo XX en Europa, conocido especialmente por formar el histórico grupo Memphis. Este arquitecto nació en 1917 en Innsbruck, Austria, y falleció en Milán en 2007, a los 90 años. Después de labrarse un nombre como uno de los diseñadores más importantes del siglo XX y uno de los más importantes de toda la historia de Italia, cuyo diseño logró dar la fama internacional. Aquí tenemos lo que son algunos de los mobiliarios que creó junto al grupo Memphis. Creo que son librerías, lo que son sillones, sillas y bueno, lo que viene a ser combinaciones de algunas formas, ¿no? Bueno, los materiales principales que se usaron fueron aluminio junto con láminas de plásticos, plásticos tal cual también, lo que es madera, ¿no? Que se usaron diferentes colores, igual que los metales, que se pudieron combinar con otros materiales
y formar formas poco fuera de lo común. Y bueno, también por lo tanto el vidrio también, que fue algo como que nuevo para esa época. Bueno, tenemos unos ejemplos del sofá Dublín, por ejemplo, que fue desarrollado por el estudio Memphis, bueno, el cual se formó en 1981. El Pros Geométrica, que bueno, se usó referencias de un mundo plástico próximo. Por encima de la funcionalidad se persigue recrear la capacidad que tienen de las formas y colores y producir relaciones de afecto. Tenemos la Glass Chair. Bueno, su creador fue Chiro Kurumata, quien bueno, evoca las cualidades de luz natural o artificial en la malla metálica de sus butacas y sillas. En este caso se dieron lo que es puro material de vidrio. También tenemos la Gold Chair. Bueno, su creador fue Castle, que ha conseguido fusionar los objetivos de la artesanía y el diseño y el arte para darlos a formas diferentes, elegantes, que bueno, pueden dar vida propia.